Buen día, estudiantes. En el siguiente video explicaré la temática de la segunda ley de Newton. Antes de empezar con la segunda ley de Newton, quisiera completar lo que vimos en el anterior video con el siguiente definición y siguiente ejemplo. La tensión. Si se considera que las cuerdas son inextensibles, las fuerzas aplicadas sobre ellas se transmiten a los cuerpos a los cuales están unidas. Ejemplo, determina el valor de las tensiones de las cuerdas conociendo que el peso de la masa es 80 newtons. El sistema se encuentra en equilibrio. Recordemos que si el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es cero. Vamos a enumerar las tensiones. En este caso, la tensión 2 es la que sale de la masa, la tensión 3 es la que está fijada a la pared y la tensión 1 es la que está fijada al techo. Vamos para hacer el análisis vectorial de las fuerzas, lo que vamos a hacer es a dibujar un plano cartesiano sobre el medio de la masa, sobre la mitad de la masa, y ahí vamos a dibujar los vectores de fuerza que actúan sobre este sistema. Entonces dibujamos el eje X y Y y vamos a dibujar los vectores de fuerza. El primer vector que podemos analizar, ya que el objeto está colgando, es que existe un peso. Y de acuerdo a la cuerda que está saliendo de la masa, existe una de las tensiones que voy a llamar la tensión 2. Y por lo tanto vamos a mirar las otras dos tensiones. La tensión 3 que está sobre el eje X y la tensión 1 que está con una leve inclinación de 60 grados sobre el eje X. Ahora, tenemos acá la lista de datos. Me dan el peso de la masa, que son 80 newtons. Podemos aquí analizar el ángulo que está sometida, digamos, esta fuerza, que son 270 grados. Vemos que la tensión 1, que aunque es desconocida, sabemos su ángulo, que en este caso como está hacia este cuadrante, podemos calcularlo restando 180 grados menos 60 grados, y esos son 120 grados. La tensión 2, como podemos observar, está formando un ángulo de 90 grados con la horizontal y también es desconocida. La tensión 3, como tal, vemos que es desconocida y está sobre el eje X positivo, es decir, formando un ángulo de 0 grados. Ahora podemos ver aquí vectorialmente que la tensión 2 es igual al peso, pero en sentido contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión 2 es igual a menos el peso. Y como el peso está en el eje de las y negativas, vale menos 80 newtons. Y el menos del peso por el menos de esta relación me da que la tensión 2 son 80 newtons. Es decir, que ya calculé una de las tensiones. Ahora, vamos a recordar que la fuerza neta es la suma de las fuerzas que hay en X más la suma de las fuerzas que hay en Y. En este caso, las fuerzas que hay en X es la componente de la tensión 1 en X y la tensión 3. Y en Y estará la tensión 2 y el peso. Pero para este caso, vamos a mirar que el peso ya no lo ubicamos como tal sobre la masa porque la pregunta es las tensiones, es decir, acá en el nudito donde unen las tres cuerdas, ¿cuál es la fuerza neta en este lado? ¿O cuál es el valor de las tres tensiones? En este caso tenemos que en X, como acabo de explicarles, existe la tensión 1 en X, es decir, la componente en X de la tensión 1 y la tensión 3. Y en Y está la componente de la tensión 1 en el eje Y más la tensión 2. Teniendo en cuenta esto, yo puedo decir, como es un sistema en equilibrio, la suma de las dos fuerzas o de las fuerzas existentes en el sistema es 0 newtons. Por lo tanto, tengo acá. Bueno, acá ya reemplacé el valor de la tensión 2, que fue con el análisis que se hizo desde el peso. Y tengo que simplemente lo único que hice fue reemplazar la fuerza neta por 0 newtons y ahora reemplazo con los valores que ya conozco. En este caso, conozco solo la tensión 2, que son 80 newtons, es decir, que voy a utilizar primero este paréntesis, lo igualo a 0 newtons para calcular la tensión 1 en Y o la tensión 1 completa. En este caso, veo
0 newtons es igual a la tensión 1 en Y más 80 newtons. Entonces, haciendo el debido despeje, el 80 que está positivo pasa al otro lado negativo, pero entonces antes de hacer eso, recordemos que para sacar la componente en el eje Y es la tensión 1, o sea, la tensión total de esta cuerda, que en este caso la llamamos 1, por el seno del ángulo 1. El ángulo 1 lo conocemos que son 120 grados. Entonces, paso el 80 negativo al lado izquierdo del igual y veo que este seno del ángulo 1 está multiplicando la tensión, es decir, que pasa al otro lado a dividir. Y como conozco el ángulo 1, que en este caso son 120 grados, lo reemplazo, hago la operación, en este caso la división, y me da que la tensión 1 es menos 92,376 newtons. Es decir, que ya conozco dos de las tensiones. Entonces, aquí en mi lista podemos ver, tengo la tensión 1, tengo la tensión 2 y la única que me hace falta es la tensión 3. Para ello, vuelvo y recuerdo que la fuerza neta es la suma de las fuerzas en X más las fuerzas en Y. Aquí está como tal, pues la expresión, la fuerza neta es 0 porque es un sistema en equilibrio. Estas son las fuerzas que existen en X, estas son las que existen en Y. Y ahora, como la que me hace falta es la tensión 3, pues voy a utilizar el paréntesis de las fuerzas en X. Entonces, ubico el paréntesis, lo igualo a 0 y voy a reemplazar con los valores que conozco. Recordemos que para calcular una componente del vector en el eje X es con la función coseno del ángulo. Tengo que la tensión 1 la conozco, el ángulo 1 también. Entonces, lo único que me queda es pasar toda esta expresión al otro lado del igual, en este caso pasa a ser negativo, y reemplazo con los valores de la lista. En este caso me quedaría menos por menos 92,376 por el coseno de 120. Al hacer la respectiva operación, me queda que la tensión 3 es igual a menos 46,188 newtons. El problema, o sea, en este caso, como son tres tensiones, son tres cuerdas, se soluciona hasta que yo halle el valor de las tres tensiones. Entonces, aquí ya terminaríamos este ejemplo. Como pueden ustedes observar, esto es como aplicar o como profundizar un poquito lo que vimos en la explicación del taller en la sesión pasada. Entonces espero que pues haya como confirmado lo que vimos en la temática y haya profundizado un poquito más de lo que estamos viendo acá, que son análisis vectorial de fuerzas. Ahora, sí, introduciendo a la segunda ley de Newton, la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. En este gráfico, en este GIF, podemos observar que es el mismo auto, es decir, que es la misma masa. Aquí solamente hay una personita empujando el auto y aquí ya hay dos personas empujando el auto. Si suponemos que cada persona va a aplicar la misma fuerza al auto, entonces yo puedo analizar que en la primera parte es una sola fuerza y en la segunda parte son dos fuerzas. Entonces, entre mayor fuerza, mayor aceleración. Y aquí podemos ver acá como tal esta relación. La ecuación que me simboliza la segunda ley de Newton es la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y aquí ya podemos ir analizando cuáles son las unidades de Newton en el Sistema Internacional de Unidades. La masa es dada en kilogramos y la aceleración en metros por segundos al cuadrado. Es decir, que el Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Un automóvil cuya masa es 1000 kilogramos se mueve inicialmente con velocidad de 54 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de avanzar por una vía recta. Determinar la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces, lo primero que siempre hacemos es sacar los datos. En este caso tengo la masa, 1000 kilogramos, la velocidad, 54 kilómetros por hora, el tiempo, 10 segundos, y la fuerza es la pregunta o la incógnita. Ahora, recordemos que la fuerza neta, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración.
Entonces, como podemos observar, en nuestra lista de datos tenemos la masa más no tenemos la aceleración. Entonces, recordando por allá la temática en noveno, cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme, o el movimiento rectilíneo, es que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. En este caso, antes de hacer el cálculo de la aceleración, tengo que observar que la velocidad está dado en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Y recordemos que para poder hacer la operación, lo primero que debo hacer es una conversión, porque aquí tengo horas y aquí segundos. Y recordemos que un newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces debo tener son metros, segundos y kilogramos. Acá tengo kilogramos, aquí tengo kilómetros. Debo hacer una segunda conversión a metros. En este caso yo puedo hacer una regla de 3 o una conversión compuesta, que en este caso sería: ubico 54 kilómetros en el numerador, en el denominador una hora. Entonces, para cancelar kilómetros, lo ubico en el denominador y lo multiplico por 1000 metros. Y para poder convertir las horas, lo multiplico por una hora y lo divido en 3600. De esta manera puedo observar que cancelo las unidades de kilómetro con kilómetro y de hora con hora, es decir, que al hacer las debidas operaciones me va a dar en metros sobre segundos. Entonces, aquí sería 54 por 1 dividido 3600. Eso me da 15 metros sobre segundos. Ahora, vamos a analizar la aceleración. Como en este caso tenía una aceleración y luego se detuvo, es decir, que desaceleró, la velocidad es negativa. Entonces, por lo tanto, sería menos 15 metros sobre segundos sobre 10 segundos. Me da una aceleración negativa de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ya teniendo como tal la aceleración del sistema, puedo reemplazarla en la ecuación de la fuerza neta, que es masa por aceleración. La masa son 1000 kilogramos, la aceleración es menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Y al hacer la respectiva multiplicación me da que la fuerza neta para este ejercicio son menos 1500 newtons. Vamos a analizar, ¿sí?, el peso de los cuerpos. Entonces, lo primero que debemos ser conscientes es que masa y peso son dos conceptos diferentes. En la siguiente oración es un ejemplo clásico que se da para poder como analizar cuál es la diferencia de estos dos conceptos. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero su peso es 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso depende de la gravedad en donde se sitúa el cuerpo. En cambio, la masa va a ser siempre, tanto en la Tierra como en cualquier lado, va a ser la misma. Entonces, esto concluye que la ecuación de peso es W, va a ser igual al peso. Es igual a la masa por la gravedad. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Entonces, el peso de un bloque es 72 kilogramos. Entonces, y la masa de una persona cuyo peso es de 150 newtons. Entonces, la primera parte tengo la masa, que son 72 kilogramos. Tengo la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y vamos a calcular el peso para ese bloque. Entonces, la ecuación para el peso simplemente es masa por gravedad. La masa son 72 kilogramos, la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Hago la respectiva multiplicación y me indica que el peso para ese bloque son 700,6 newtons. Para el segundo ejemplo, la masa de una persona cuyo peso es de 150, en este caso. Vamos a mirar si la persona se encuentra situada aquí en la Tierra, es decir, que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El peso me lo da el segundo ejercicio, que son 150 newtons. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa? Entonces, recordemos que la ecuación de peso es masa por gravedad. Entonces, al despejar la masa, la gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir. Hago el reemplazo con los valores de la lista. Tengo que la masa son 150 newtons, dividido en la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer la respectiva división, tengo que la masa es 15,306 kilogramos.
Tengo este último ejemplo que vamos a analizar. Entonces, aquí estamos viendo un objeto de 10 kilogramos de masa, aquí está, que es este bloquecito, se encuentra suspendido del techo de un ascensor por medio de un dinamómetro. Determinar la lectura del dinamómetro. Esta es la fuerza que él ejerce sobre el cuerpo. Sí, A. El ascensor asciende con aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y B. El ascensor desciende con aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, antes de pasar al siguiente análisis, que es el análisis vectorial de las fuerzas, podemos ver que en el A, como es una aceleración que asciende, es decir, sobre las y positivas, esta aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado es positiva. Por lo tanto, si está descendiendo va hacia las y negativas, por lo tanto, esta aceleración es negativa. Entonces, vamos primero a analizar vectorialmente dónde estarían las fuerzas para este sistema. Entonces podemos ver que aquí hay una cuerda, es decir, que existe una tensión. Como el objeto está colgando, existe un peso. Y vamos acá. Entonces, dibujo el plano cartesiano sobre la mitad o ubicando más o menos la mitad de la masa. Ubicamos los vectores de las fuerzas que existen en el sistema. En este caso, ubicamos la del peso, ubicamos la de la tensión y ubicamos, en este caso, no hay más fuerzas en el sistema porque el desplazamiento se está haciendo solamente en el eje Y. Entonces, podemos decir que como está ascendiendo, la aceleración es hacia arriba, es decir, positiva. Entonces, teniendo ya como tal este análisis vectorial, puedo decir, tengo los datos del ejercicio, la masa 10 kilogramos, la fuerza, que es la pregunta, la aceleración positiva de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, recordemos que la fuerza neta es la suma de las fuerzas que hay en X más las fuerzas que hay en Y. En este caso, también podemos decir que como se encuentra en movimiento, la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, como aquí ya tenemos la masa y la aceleración, podemos calcular esta parte de primeras. En este caso, tenemos que la masa son 10 kilogramos por el 2 metros sobre segundos al cuadrado, es decir que la fuerza neta es 20 newtons. Ahora, como estamos solamente observando que existen fuerzas solo en el eje Y, por eso aquí cancelé las fuerzas en X. Es decir, que me queda la fuerza neta es igual a las fuerzas que existen en el eje Y, porque no hay desplazamiento en el eje X. Por lo tanto, tenemos que las fuerzas en Y es la tensión 2, que va hacia el lado positivo del eje, menos el peso porque va hacia el lado contrario, hacia abajo en las Y negativas. Entonces, organizando estas dos ecuaciones en una sola, tengo aquí la fuerza neta, que son 20 newtons, es igual a la tensión 2 menos el peso. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa son 10 kilogramos, la gravedad suponemos que está en la Tierra, es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al realizar la respectiva operación me indica que el peso de este bloque o de esta masita que está acá son 98 newtons. Por lo tanto, puedo escribir de nuevo mi ecuación para la fuerza neta completa. 20 newtons es igual a la tensión 2 menos 98 newtons. Es decir, que para despejar la tensión 2, que sería la medición que observaríamos en el dinamómetro, este menos 98 pasa al otro lado del igual positivo, de tal manera que la tensión 2 es la suma de estas dos fuerzas. Y 20 más 98 son 118. Ya tengo la parte A para cuando el ascensor asciende. Ahora vamos a hacer un análisis muy parecido cuando el ascensor desciende. En este caso, igual debemos tener el plano cartesiano, tengo que es el peso, tengo la tensión, tengo que la aceleración ahora es hacia abajo porque está descendiendo, por lo tanto es negativa. Entonces aquí tengo acá, la aceleración es negativa, el peso que ya lo calculé en el A sigue siendo el mismo porque estamos hablando de la misma masita, es decir, 98 newtons. Vuelvo a analizar y a recordar y a repetir que la fuerza neta es la suma de las fuerzas en X más las fuerzas que hay en Y que la fuerza neta la puedo sacar multiplicando también la masa por la aceleración.
En este caso, al multiplicar la masa por la aceleración como es negativa, porque está descendiendo, entonces es una fuerza neta negativa, menos 20 newtons. Tengo que la fuerza neta es igual a las fuerzas en Y, fuerzas en X no hay porque no hay desplazamiento en el eje X, por lo tanto puedo escribir que la fuerza Y es igual a la tensión 2 menos el peso. Entonces, menos 20 newtons, que es la fuerza neta, es igual a la tensión 2 menos el peso. Entonces, el menos el peso, recordemos que es menos 98 newtons, entonces ese menos 98 que está restando pasa al otro lado a sumar, me queda menos 20 más 98, y eso me da 78 newtons. Entonces ya tengo como tal la medición del dinamómetro para cuando el ascensor desciende con la misma aceleración, pero como en sentido contrario. Entonces espero, niñas, que haya quedado claro cómo es la correlación entre la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton que observamos en estos dos videos que llevamos en este segundo periodo académico. Les recomiendo tomar apuntes, ojalá así paso a paso de los ejemplos que expliqué en este video. Asimismo, les ayudará a resolver sus dudas e inquietudes que vayan surgiendo a la hora de realizar los ejercicios prácticos que subiré a Google Classroom. Muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien. De todas maneras, recuerden que la próxima semana nos vemos en Zoom para hacer la retroalimentación de toda esta temática y de todo el taller. También les recuerdo que nos queda un tema pendiente para terminar como de analizar la segunda ley de Newton, la cual es la fuerza de rozamiento y los planos inclinados, ¿sí? Entonces, siempre de todas maneras nuestra guía es la UTPROCO, entonces revisemos los ejes temáticos para ir chuleando y a ir revisando qué es, hasta dónde vamos, en qué vamos y para dónde vamos. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y feliz día. Hasta luego.